Bueno, hola, buenas tardes. Para nosotros, para quien nos vea, bueno, buenos días o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hoy estamos, como anteriormente lo hicimos con Pocho Sosa, con la intención de poder hacer unos reportajes a personalidades que tengan que ver con ser representantes musicales de las distintas regiones del folclore del país. Con Pocho Sosa estuvimos con Cuyo y hoy nos encontramos con una artista de gran significación como es la señora Teresa Parodi, por por las zonas del litoral, Corrientes, Misiones, Chaco, todo lo que involucra la música del litoral. Hola Teresa, buenas tardes, ¿cómo te encontrás? Muy bien, encantada de saludarte y encantada de poder charlar con ustedes. Bueno, eh, a título de Teresa no necesita ningún tipo de presentación, simplemente me refiero a modo de síntesis que Teresa en 1984 fue proclamada revelación en el Festival de Cosquín, que en 1995 recibió el premio Conex de Platino al mejor autor-compositor, que en el año 2006 es declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires por su trayectoria nacional e internacional como folclorista. En el año 2011 le otorgan el Premio Nacional de las Artes. Tiene que ver con la canción Aún caminan contigo, Teresa, Conmigo, aún conmigo, camina conmigo. conmigo. Y en el 2014 es nombrada ministro de Cultura de la Nación. Ella ya se había desempeñado como directora del ECUNI, ¿no? Espacio Cultural de Hijos. Así que bueno, Teresa, lo que en principio nosotros lo habíamos pensado como como un reportaje para hablar de todo el litoral. Me parece que tu significación artística y tu trayectoria implica dividirlo un poco eso, ¿no? Así que simplemente comienzo preguntándote por tus comienzos y después a lo mejor una reseña a algo de esa parte y después tu trayectoria. Entonces, se me ocurre preguntarte por cosas que he leído, por cosas que he visto, que has comentado, tu familia, tu maestro de música, que creo que te ha dicho algo muy significativo y muy importante para vos en el momento que estudiabas, y algo también que no sé, eso ya no recuerdo bien en qué momento fue que un poema o alguna frase también de tu abuelo tuvo mucha incidencia en vos con respecto a la canción, ¿no? Sí. Bueno, son varias cosas. La primera, hablaste de mi maestro, Blas Benjamín de la Vega, que sí, yo empecé estudiando con él muy jovencita, allá en Corrientes, mi ciudad natal, la ciudad de Corrientes capital, y lo que me había dicho, que para mí me pareció, quedé así como muy impactada, porque me pareció una cosa muy grande, me dijo: Teresa, toda la música es tuya, siempre que emocione tu corazón. Y yo, con mi guitarra chiquita, pensé, uy, esto era como mucho, ¿no? No será mucho eso. Pero cómo fui comprendiendo después ese mensaje extraordinario de mi maestro, que me hablaba como si yo tuviera 30 años, porque él creía que había que hablar de esa manera, para enseñarle a uno a reflexionar, a quedarse pensando, quiero decir, a quedarse pensando lo que el maestro le había dicho, y en todo caso a preguntar por qué le había dicho eso y qué cosas uno tenía que empezar a incorporar también como parte del conocimiento, ¿no? Tuve una amistad muy hermosa con mi maestro y siempre seguí siendo su alumna. Mientras vivió, cada vez que yo ya tenía mi trabajo viajando por distintas partes de aquí y del mundo, pero volvía a Corrientes, y además de visitar a mi madre, mi familia, los míos, iba a tener una reunión con mi maestro, como en los viejos tiempos, a sentarme a hablar de música, pensar la música, que me dijera esto no me gustó, que yo iba a buscar que me diga más que lo que le gustaba, lo que no le gustaba, para seguir siendo el que me mostraba, el que era una guía, el que me decía: Teresa, empecé que estás exagerando esto, tenés que buscar acá, me parece que te quedaste en esta. Bueno,
esas cosas maravillosas que entre maestro y alumno nunca deben dejar de existir, claro. Que siempre hay algo nuevo para aprender y algo para repensar o para inclusive cambiar si fuera necesario, ¿no? Y después también hablaste de mi abuelo tuvo una relación muy hermosa con mi abuelo y mi abuela Emilia era la que me regaló mi primera guitarra y me creyó verdaderamente que yo soñaba con ser música, o me sentía música, mejor dicho, desde muy chiquita, desde que tuve así como conciencia de la importancia que tenía la música en mi corazón. Entonces, la verdad es que mi abuelo solía decir que siempre había que cantar lo que le pasaba al pueblo, que tenía que tener un oído atento a lo que le pasaba al pueblo. Él me decía como hacía Yupanqui. Mi abuelo era un gran amante de la música Yupanqui, entonces él me decía, Yupanqui habla por el pueblo y al mismo tiempo habla con el pueblo. Entonces, por eso puede hablar por el pueblo. Eso me parecía una enseñanza tremenda. Entonces, alguna vez yo puse en el comienzo una chamarrita que hicimos con Enrique y yo. Mi abuelo me dijo un día que sin canto mi canción, y voy contando lo que le pasa al país del interior, habré de cantar por todos, que así sirve mi canción. Ya hay muchos que bien le cantan al paisaje y al amor, como diciendo, voy a hablar de otras cosas en las canciones, ¿no? Claro. Un camino que me apuntó, pero de enseñanza de la vida, ya mucho más de si yo alguna vez iba a ser o no profesional de la música, no, él como una enseñanza de la vida, siempre hay que escuchar y sentirse parte de un pueblo, escuchar ese canto coral, esas voces, no solo el canto, sino lo que sucede con un pueblo pensando en sí mismo, luchando por cosas, soñando en conjunto, sentirse parte de esa comunidad y poder así, hacer un camino en la vida, en toda la vida, ¿no? Más allá inclusive de la música. Bueno, entonces, como dije antes, vamos a recorrer un poco ese camino tuyo, pero en esa época habrá habido un poco de contacto con los referentes. Yo te digo, acá en Buenos Aires, yo no soy porteño, pero soy de Aedo. Entonces, mamé el folclore al lado de Lennon y McCartney, ¿no? Entonces, de repente, supongo que en el interior, he cantado chamamé, pero de repente no estuve tan ligado a estos nombres como son Linares Cardoso, Tránsito Cocomarola, Ramón Ayala, Pocho Roch, Isaco Abicol, Chango Espaciú, Tarragorros, padre e hijo, qué sé yo, son muchos, pero lo que se te ocurra decir que hayan influido o que hayan sido para vos. Bueno, la verdad que son varios referentes de distintas épocas lo que citaste. Algunos son contemporáneos míos, como Pocho Roch, con el que formé parte de un movimiento de la nueva canción correntina que fue muy importante para la música de la región, con Marilyn de Segovia, con Mario Bofil, con Pocho Roch, con Juan Genaro González Bedoya, un gran poeta correntino. Trabajó mucho en una dupla muy hermosísima con Pocho. Marilyn Morel Segovia, que fue una de las grandes poetas de mi tierra. Y otros muchos que integraron, los de Maguaré, un montón de gente, que el mismo Padre Cini, que integró ese movimiento de nuevo cancionero, que son ya de mi generación. Y también hablaste del Chango Pasión, que es una generación muy posterior, tiene la edad de mis hijos, digamos. Y también hablaste de los grandes maestros, hablaste de Isaco Abitbol, y yo te puedo agregar, además de Tránsito Cocomarola y Isaco Abitbol, podemos agregar otros referentes gigantesco de la música del litoral, que fue nada más y nada menos que Ernesto Montiel. Son las grandes tres líneas sobre las cuales se hizo y creció y se desarrolló desde un primer momento la música de mi tierra, ¿no? Pero además tuvieron otros, como Romero Maciel, como Osvaldo Sosa Cordero, como Ramona Galarza, que fue la gran voz de todo. Ramona Galarza es la gran voz de esa generación. Ramona Galarza es la gran voz de la cual todos aprendimos algo. Y vamos a seguir aprendiendo, porque que ella se haya ido este año no significa que no haya dejado una obra gigantesca y que nos siga siendo una gran influencia a la hora de pensar la música de la región, y un bastión, digamos, un mojón, un referente, un faro, ¿no? Y la verdad es que
digamos, es muy rica esta música. Hablaste de Linares Cardoso, hay por supuesto está Sixto Ríos, que es el gran autor de Merceditas, por ejemplo, él es también de Entre Ríos. Está el Chacho Müller, otro gran compositor de Entre Ríos. Y para hablar de este lado, porque también del otro lado estaba Cito Segovia, bueno, está Raúl Barbosa, también podemos hablar de las nuevas generaciones en el Chaco de Cosqui Ortiz, de Seba Ibarra, bueno, Marta Quiles, bueno, me puedo pasar horas nombrándote referentes importantísimos, y en el sur de Santa Fe, por ejemplo, Monchito Merlo, y su papá, Ramón Merlo, bueno, Damasio Esquivel, el gran Damasio Esquivel. Bueno, tenemos nombres anotados en el cancionero y en la historia de la música popular argentina, maravillosos, extraordinarios, que hicieron camino y que además siguen siendo referentes porque sus obras son verdaderamente históricas, son verdadero baluarte de una manera de pensar esa región cultural riquísima que es el litoral argentino, en sus dos costas, ¿no? Hay un chamamé que yo cantaba, un chamamé de Oscar Valles, de los Quillahuasi. Oscar Valles compuso todo, ¿no? Claro. Oscar Valles compuso música de todo el país. También está Ariel Ramírez, fíjate vos, Ariel Ramírez de Santa Fe, que escribió muchísima música con raíz guaranítica, pero que escribió también todo lo demás, ¿no? Hay compositores y autores que fueron que hicieron música de todas las regiones musicales argentinas, y hay otros que fueron exclusivamente chamameceros, ¿no? Claro, en realidad yo te estuve nombrando en su gran mayoría los que fueron exclusivamente chamameceros. Claro. Otros autores grandes como acabas de decir, Oscar Valle, que bueno, que escribió todo y que escribió muchísimo, muy bellísima, era de una genialidad inmensa. Claro, porque creo que, por ejemplo, si vos pensás en el último Zapucay, que a mí me encantó y me lo aprendí enseguida, que es de Cacho Valles, o pensás en la Sachapera, que crees que el tipo era allá del noroeste, o las tonadas que hizo con Ernesto Villavicencio, o el tango reo que se lo cantó Rivero bueno, pero para eso, esos son autores excepcionales que además componen sobre todas las regiones culturales porque tienen una tremenda formación y porque además han abrevado, han escuchado, han aprendido y han incorporado esos lenguajes y esos ritmos de todas las regiones argentinas. Yo misma soy una autora que no solo he compuesto música del litoral, yo he compuesto también de todas las regiones argentinas, precisamente porque yo me formé en el folclore en todas sus formas, en todas las mezclas extraordinarias de las distintas regiones culturales, ¿verdad? Pero lo que pasa es que hay algunos que son, hablando de la música que tiene como mayor sello litoraleño, es el chamamé. No te nombraba, por ejemplo, a otro grande que fue un maestro de escuela, un maestro rural como Mario Millán Medina, ¿no? Es decir, Mario Millán Medina es el autor de clásicos como El Rancho de la Cambicha, que la cantaban todos los tormos, que tampoco era del litoral. Digo, qué bueno cuando pasan estas cosas, qué bueno cuando de golpe, no sé, gente que nació en otro, bueno, como Mansi en el tango, ¿verdad? Claro. Vos pensás que Mansi nació debajo del obelisco, y no. Entonces digo, hay una forma de apropiarse, que es estudiando, es aprendiendo, digamos, escuchando, buscando, investigando y adueñándose de estas formas musicales que son netamente argentinas, profundamente latinoamericanas, y que hablan de nuestro país en todas sus formas. Entonces está buenísimo. Aquellos Carnota, por ejemplo, Carnota, escribió conmigo inclusive varios chamamés, pero parecía hecho por un tipo que nació a la orilla del Paraná y era de Mar del Plata. Bueno, Piazzolla era de Mar del Plata y parecía que tenía esta ciudad incorporada a su música de un modo como nadie. No sé, el creador, no importa dónde ha nacido, sino de qué agua ha bebido, ¿no? De qué fuente ha bebido, ¿no? Entonces, aquel que pudo beber de todas las fuentes tiene esa riqueza maravillosa y desarrollo. Y hay otros que eligen, que a lo mejor lo pueden hacer, pero eligen. Por ejemplo, la mayoría de los compositores chamameceros eligen hacer
chamamé casi como si fuera una religión. Este es otro asunto, digamos, ¿no? Por eso yo siempre me encargo de decir, al dado el respeto que le tengo a la gente que hace, que toma esas decisiones, que yo no soy una autora chamamecera. Yo, dentro de mi trabajo, el 80% de mi música es del litoral y tiene una marca, una impronta de esa región, pero yo compongo otras cosas también. En cambio, el chamamecero es como una religión, como te dije recién. Solo chamamé. Escuchan chamamé, componen chamamé, bailan chamamé, todo. Viven por y para el chamamé. Claro. Bueno, y además de las composiciones que tenés, que no son exclusivamente de la región del litoral, también has cantado o cantás música que pertenece al resto del país, porque aquí yo anoté Campana de Palo, Mercedista, Pueblero de Añaité, Posadeña Linda, El Cosechero, Me gusta Jujuy cuando llueve, Plegaria para un niño dormido, Barco Quieto, ¿no? Sí. O sea... Sí, en muchos de mis discos he incorporado canciones de otros, cuando es una necesidad, de golpe para mí también he cantado tonadas, por ejemplo, grabé una tonada maravillosa de Tejada Gómez, que se llama Primera Soledad, por ejemplo, en uno de mis discos. ¿Pero por qué? Porque la necesidad de golpe de frecuentar o de visitar la obra de otros autores, de los que aprendí tanto, y por una necesidad expresiva, ¿no? De golpe, en ese momento necesito cantar esa canción y la introduzco en un trabajo, en un disco que siempre generalmente para mí tiene que ser así, lo cual no quiere decir que esto sea una regla, pero digo, para mí los discos son conceptuales y también abarcan, se hacen en un momento de tu vida y abarcan un espacio de tu vida, te están pasando un montón de cosas en búsqueda de tales o cuales canciones y no otras, ¿no? Yo, por ejemplo, he llegado a sacar canciones mías de un disco para poner canciones de otros autores por una necesidad expresiva. Entonces, me parece que esa libertad tenemos que tener todos aquellos que amamos la música y estamos relacionados, como me dijo mi maestro, toda la música es tuya, y por eso es que sigo siendo fiel a aquella enseñanza primera que fue tan importante: toda la música es tuya siempre y cuando emocione tu persona. Bueno, entonces, habiendo pasado por todo ese acervo que hemos nombrado recién, bueno, lo que rescato ahora es que has sido maestra rural, que tuviste que con el sudor de tu frente conquistar el casamiento y, y después llegar a Buenos Aires, y un buen día creo que se le levantaste el teléfono y Astor Piazzolla te dijo: vas a cantar con Piazzolla, ¿no? Sí, a Piazzolla lo conocí en Corrientes, en realidad de casualidad, porque yo ya estaba viniendo en esos días ya venía para quedarme, radicarme en Buenos Aires, y justo él fue a tocar allá a Corrientes y Resistencia, y unos amigos, él dijo que andaba buscando una voz femenina porque tenía un par de conciertos antes de irse por un largo tiempo a Europa, y que estaba buscando una voz femenina. Entonces unos amigos míos que sabían que yo era muy fanática de la obra de Piazzolla, pero muy que cantaba sus canciones, pero que los tangos de Piazzolla, y que además me pasaba muchas horas escuchándolo, le hablaron de mí. Entonces él me quiso conocer, me escuchó, y entonces pues me citó acá, me dijo: cuando llegue a Buenos Aires, me acuerdo que era en el mes de junio que yo venía, vaya, me dio la dirección, acá está mi teléfono, llámeme y vamos a combinar, quiero que vaya a mi casa, que conozca a mi mujer, la conozca. Mi mujer se llama Laura Escalada, es cantante también, y quiero que la conozca, venga a mi casa. Entonces eso hice, y entonces después que fui a la casa y me hizo cantar delante de Laura, al rato me llama para decirme: bueno, la felicito, va a cantar con Piazzolla. Era muy lindo Piazzolla. Y tu etapa en esa anécdota de llegar a la picada de Suiza y encontrarte con tus alumnitos, y también creo que en esa época, antes o después, fue la decisión de casarte y de venirte para Buenos Aires. No, si fue de casarme, fue antes de irme ahí. Yo estaba estudiando en la Facultad de Literatura,
tenía un sueño de niña, que era, cuando me di cuenta que me sentía música y quería hacer música, yo quería estudiar dirección de orquesta, y el instrumento que yo había elegido era el cello. Pero en Corrientes no podía hacer eso. O sea, me recibí de maestra y mis padres no querían que me fuera a vivir a otra provincia. Yo nací en el 47, tengo 72 años, voy a cumplir ahora en diciembre el 73. Entonces era una época hace muchísimos años y era impensable que mi padre me dejara, yo era la hija mayor, que me dejara, que me fuera a una provincia, a otra provincia, a Córdoba o a Buenos Aires a estudiar eso. Entonces directamente no me Más dejaron. o menos estamos hablando del 66, o sea, de la época del golpe de Onganía. Yo me recibí, en el 54 me recibí de maestra porque me recibí a los 16 años. Y después me fui empecé a estudiar en la facultad, entonces elegí literatura, me gustaba mucho la escritura también, entonces elegí literatura, y cuando estaba más o menos rindiendo materias de cuarto año ya, había pasado el ciclo básico, decidí, también era militante, era Juventud Peronista, y entonces decidí que quería ejercer la docencia en los lugares donde hacía falta. Sabíamos la enorme desigualdad de nuestro enorme país y en tantos sectores donde hacían falta maestros, llegaban esas noticias, lo charlábamos con compañeros de militancia. Entonces yo dejé la facultad, me casé con el que hoy lo que es el padre de mis hijos, que bueno, después yo me separé después de 25 años, pero tuvimos una muy buena relación hasta su muerte. De hecho, Parodi es él, yo no soy Parodi, yo soy Sellarés, ese es mi apellido verdadero. Me llamo Teresa, sí, Teresa Sellarés, y bueno, me casé con él, me fui a vivir al monte, después tuvimos 5 hijos y después vivimos entre Misiones y Corrientes y después finalmente vinimos a Buenos Aires a vivir definitivamente en el año 79. Pero esa experiencia de la escuelita en Misiones fue muy trascendental para mí. Yo siempre digo que cambió mi vida y por ende cambió mi canción. Y empecé a ver el otro país, el país profundo, el país más alejado de toda mirada, de toda política inclusive, desde el cual mirar el país desde ahí es algo muy impactante y muy distinto, ¿no? Entonces también cambió mi canción y en mi canción entraron de lleno estas historias de estos maravillosos seres humanos que fui conociendo, estos retratos estos espejos, y en donde me miré y en donde quisiera seguir mirándome, que trato de retener en las canciones para contar un modo de ser, un modo de vivir, un modo de ser argentinos en lugares completamente diferentes a las ciudades grandes. Pero vos habías contado una anécdota de con qué te encontraste cuando llegaste el primer día de clase, cómo eran tus alumnitos, qué características tenían, ¿no? Sí, bueno, mis alumnos eran, un alto porcentaje de ellos eran hijos de colonos, ¿no? De suizos alemanes, y el otro porcentaje eran hijos de paraguayos y de correntinos, formoseños, misioneros, que eran los peones, que muchos de ellos eran los famosos mensú, que trabajan nada más que en las temporadas de cosecha o de siembra, y que entonces después se van a otras regiones a buscar otros trabajos, y se llaman mensú porque son como mensuales. Y también, bueno, entonces me encontraba con una situación a veces compleja, como que la mitad de mis alumnos hablaba muy bien en alemán, la otra hablaba muy bien en guaraní, yo hablaba en castellano. Era una situación compleja, bastante compleja, que después aprendí a manejar y que, por supuesto que todos también hablaban un poco de castellano, se expresaban mejor en sus lenguas, digamos, de la lengua de sus padres, pero también hablaban en castellano. Entonces pudimos empezar a establecer, ellos me enseñaron muchas cosas. Yo siempre dije que la primera gran lección que me dio la vida, si querés, o por lo menos que a mí me marcó, es que yo creía que había estudiado en una escuela importante, había tenido acceso a la formación desde mi clase media, apoyada por mi familia, digamos, a toda la información, con todos los elementos. Me fui como con una carga que me decía que era. Y de golpe me di cuenta que no me fui a enseñar sino a aprender, ¿no?
Tuve que cambiar toda mi forma de mirar y de vivir en ese lugar y de comprender cómo se mira, insisto en decir, el país desde ese lugar, cómo se vive el país desde ese lugar, desde ese borde, desde ese margen. Entonces, para mí fue muy, muy importante ese primer gran aprendizaje y todo lo que esos niños me enseñaron para siempre, y los padres de esos niños, la vida de esos trabajadores, las necesidades, las urgencias, los dolores, pero también las alegrías de esos trabajadores y el rol de la música en esas vidas. Así que para mí fue una etapa enriquecedora tremendamente, me cambió de lugar, digamos. Cambió de lugar. Digamos, entonces yo pude, a partir de ese aprendizaje, nunca fui a ninguna parte con la idea de enseñar. Siempre voy a todas partes con la idea de aprender. Entonces, con todo ese bagaje, en plena dictadura de los años 70, llegás a Buenos Aires, ¿no? Para Llega una dictadura, sí, era una época asiaga, eran años horribles acá. Yo venía siempre de vacaciones a Buenos Aires. Buenos Aires era otra para mí cuando venía de vacaciones, paseo con mis padres, porque bueno, íbamos al cine, íbamos a ver teatro, íbamos a escuchar música, todo tenía un plan completamente distinto que cuando la vine a vivir a esta ciudad, que me produjo una gran sorpresa, digamos. Me movilizó mucho también eso acá, porque de golpe era una ciudad, me aturdía la ciudad, me planteaba un paisaje inesperado, digamos, un paisaje para pensarme, levantándome y viendo el cielo tan lejos, y aunque el cielo siempre está en el mismo lugar, pero digo, la sensación con los altos edificios de que el cielo recortadito allá arriba, como no puede abarcar su dimensión. Y también las avenidas, ahí más que nunca comprendí la música de Piazzolla, ¿no? El sonido metálico de esta ciudad, las frenadas, los semáforos, las bocinas, es decir, todo ese mundo sonoro que tuve también, y paisajístico, que tuve que incorporar a mi vida, digamos, cotidiana, que no es lo mismo que venir de paseo. Y la verdad es que eso, esa sorpresa, por ejemplo, yo tenía siempre la sensación, mirá lo que te iba a decir, mi ciudad es un balcón al río, y acá yo tenía la sensación de que esta ciudad estaba de espaldas al río, le daba la espalda. Era una sensación extraña que me sobrecogía mucho, hasta que comprendí por qué, digamos, ¿no? En el Paraná, yo soy de la orilla del Paraná, y es como, nosotros íbamos a la costanera a ver el río, nosotros íbamos a la costanera a ver pasar el río. Yo me quedaba horas mirándolo, porque si vos lo mirabas fijo, lo veías pasar. Esto me enseñó a mí un pescador, miralo fijo, cuando parece quieto, no está quieto nunca, ¿no? Obvio. Pero es hermoso descubrir eso con los ojos, ¿no? Y es mirándolo fijo, en un mismo punto. Me empezó a dar cuenta como permanentemente es un transcurrir de las aguas como del tiempo, como la vida, ¿no? Era un vínculo muy fuerte y muy poderoso para mí el río. Entonces, de golpe, venir acá y sentí que acá el río quedaba lejísimo, que nadie iba ahí, ¿no? Algunos amigos que tengo que nacieron aquí, me contaban que antes no era así, que antes la gente iba a la costanera sur, que bajaban familias enteras y estaban con el río, pero después en algún punto se perdió eso, ¿no? Con determinadas construcciones, y bueno, y ahora mismo está pasando eso, que cada vez están alejando más al río de la gente, ¿no? Quitando esos espacios, que no es una locura, ¿no? Ese vínculo con lo natural es algo que necesitan los pueblos, ¿no? Pero bueno, y además esa gran ventana que es el río, ¿no? Al más allá es una cosa de loco, no sé. Bueno, como tengo ese vínculo, me resultaba muy raro lo que yo empecé a encontrar acá, ¿no? Pero claro, después aprendí a vivir esta ciudad en sus catacumbas,
en sus intersticios, en sus pasajes, en sus avenidas, y empecé a enamorarme también de esta ciudad. Y que me abrió todas sus puertas, todas las puertas de los departamentos, cantaba en los departamentos de la gente y me llevaban por aquí, por allá, organizaban cosas. Era la dictadura, o sea que no había mucho espacio y la canción que yo hacía era una canción comprometida, era difícil, pero increíble como esta ciudad me abrió sus puertas, me abrió y me hizo sentir parte de ella. Y hoy, debo decirte, desde este hoy mío de mujer, de haber caminado mucho, de 72 años, este es mi lugar en el mundo. Mi lugar de mi historia es Corrientes, pero mi lugar en el mundo es Buenos Aires. ¿Por qué? Porque aquí mis hijos crecieron, porque nacieron mis nietos, porque esta ciudad me abrió sus puertas, me recibió, me abrazó, y ya vivo en ella mucho más tiempo que en mi propia tierra. Aunque a mi tierra la tengo siempre adentro de mis canciones. Claro. Bueno, Teresa, para hacer un ajuste técnico, paramos un segundo y enseguida volvemos, ¿te parece? Perfecto. Ok. Bueno, Teresa, así como contabas de tu ir conectándote de a poco con el lugar que luego se transformó en tu lugar en el mundo y de cómo te conectabas con la gente cantando, yendo a las casas de la gente y conectándote con la gente. Yo me acuerdo que en el 79 nosotros acá podíamos cantar solamente en restaurantes concert, ¿no? Entonces, lugares donde la gente come y de repente, bueno, ¿qué cantábamos? El humahuaqueño, qué sé yo, la nochera y alguna otra cosa más, y por ahí si cantabas Negrita Martina sin decir de quién era, por ahí te encontrabas con alguna mirada cómplice, pero Sí, para sí. ir a cantar todas las cosas que nos gustaban, después de cantar en los boliches, teníamos un sótano al lado del Bar La Paz, que era la casona de Iván Grondona. Entonces ahí nos juntábamos Moncho Mieres, Quinteto Clave, el grupo mío que se llamaba Cuarteto del Canto, y podíamos cantar entre nosotros lo que no nos dejaban cantar por ahí. Bueno, pero vos estabas en ese momento, en ese proceso. Después llegó un momento que llegó la democracia. ¿Y qué pasa en el año 1984? Bueno, en 1984 yo tenía una gran amistad con muchísima gente relacionada con la poesía en Buenos Aires, entre otras con el gran Jorge Calvetti, poeta importante, trascendental de la poesía argentina, latinoamericana, que era jujeño, era al mismo tiempo muy amigo de León Benarós. Entonces Jorge le hablaba de mí a León Benarós y le dijo, Teresa Parodi tiene que estar en Cosquín. Bueno, llegaba al Cosquín de 1984, que era el Cosquín ya de la democracia, había ganado Alfonsín, había asumido el 10 de diciembre y el primer Cosquín democrático era el del 84. Entonces, Benarón le habló de mí a Marvis, y Marvis había escuchado un trabajo discográfico que yo tenía hecho en mi provincia y le gustaba, yo la casualidad que me conocía, pero sin haberme visto nunca en vivo, y entonces Cosquín me contrató. Por eso yo en realidad no tuve el premio Consagración, sino Revelación, sino el premio Consagración. Digo esto porque hubo una revelación que fue un grupo, o me parece que era un solista varón, no me acuerdo bien, pero hubo alguien que ganó el premio Revelación, que se le daba a todas las delegaciones que venían de las provincias, a los artistas que elegidos por las provincias para ser parte de una delegación provincial. Yo, en cambio, fui contratada por el festival por una cifra casi ridícula, pero bueno, me contrataron. Entonces, por eso a mí no me correspondía el premio Revelación. Si me daban algo, me daban el premio Consagración, porque ya me habían contratado como yo artista profesional, digamos. Se suponía que el Revelación se le daba a aquellos que todavía eran amateur, ¿no? Entonces, bueno, me contrataron, canté, y la segunda noche que canté, bueno, fue tal la relación que establecí con la gente, yo sola con mi guitarra y mis canciones desconocidas, y yo desconocida. Sin embargo, fue muy impresionante. Yo tenía que cantar 2 canciones y terminé cantando 9. No voy a ver nunca eso. Y bueno, era una conmoción. Entonces, al bajarme del escenario, ya tenía la comisión de Cosquín que me preguntaba si me podía quedar hasta el domingo, porque el domingo iban a dar los premios. Era un día miércoles, entonces me dicen, puede ser que entre el jueves y el viernes aparezca otra candidata, pero hasta ahora usted ha sido la artista que más
causó mucha conmoción en la plaza. Entonces nosotros quisiéramos darle a usted el premio de consagración, pero no le podemos asegurar hasta que nos pasen jueves, viernes y sábado. Así que me hicieron ir el sábado de todas maneras para decirme si sí o si no. Yo paraba en un quillo. Justamente me había ido con los Calvetti, el Jorge y su esposa que me habían adoptado, los quería mucho, fueron como mis padres, ¿no? Eran dos seres humanos increíbles. Vivían en su casa en un quillo y veníamos con un remis, nos traía hasta el Festival de Cosquín. Y bueno, la noche aquel del sábado, a la hora que me hicieron ir, cuando yo llegué, ya se había decidido que el premio lo había ganado yo. Y entonces me citaron al día siguiente, que mira vos, era el cierre de Cosquín, lo hacía Mercedes Sosa, que volvía a cantar a Cosquín después del exilio, que no había estado nunca en Cosquín desde el exilio. Fue un Cosquín memorable, regreso a la democracia, regreso de Mercedes Sosa, y bueno, justo aparezco yo ahí con mi canción como consagración. Tata, estás muteado. Perdón. Perdón, te quería decir que yo aquí tengo anotado, se dice Purajey. Dice Purajey quiere decir canto. El canto de Teresa Parodi, aquí ya aparecen Apurate José, Pedro Canoero, a la abuela Emilia, La Changa de los Domingos, María Pilar, lo que quieras decirnos de alguna de esas canciones. Bueno, son canciones que yo escribo mucho, siempre escribo mucho, y eran parte de las canciones que había cantado aquella noche, entonces puse muchísimo de ese repertorio. Fue muy importante para mí que se me respetó desde el primer momento. Yo ahí firmé un contrato con la compañía Polygram, pero tuve la suerte de que, nunca nadie me dijo, objetó mi repertorio. Me acuerdo que la primera charla que tuve con la persona que dirigía la parte artística, él me miró y me dijo, a usted, porque me trataba de usted. Yo tenía 33 años, no sé. Entonces me dice, a usted no le voy a poder decir que tiene que cantar, ¿no? Entonces yo le dije, no. Así, dije, no. Perfecto, me lo imaginaba. Bueno, grabe el disco que quiera. Nunca nadie jamás me dijo, pero quiero contarte algo. Voy a aprovechar este momento que te acabo de decir, ¿no? Para contarte una anécdota que siempre compartía con Ramona Galarza. Y cuando ella llegó acá le pasó lo mismo. Ella era muy jovencita, mucho más joven que yo. Una niña casi, ¿no? Adolescente, muy jovencita. Y entonces va a la compañía, que es donde estaba finalmente, trabajaba quien fue su esposo, ¿no? Y entonces Fernando López, que era el director artístico de esa compañía, y ella se sentó así, ¿viste? Seria, y entonces le dice, bueno, usted tiene una voz hermosa, muy hermosa, pero ¿por qué no se dedica a cantar otra cosa? Porque esta música le va a costar más, cantar, no sé. Entonces ella dice que lo miró, dejó hablar, le dijo, bueno, mire, yo canto ese hombre. Si a usted le gusta, le gusta. Y si no, me voy, porque yo otras cosas no sé cantar. Eso yo me enteré muchos años después, porque la conocí a Ramona y fui amiga de Ramona muchos años después de haber ganado Cosquín, ¿no? Pero hubiera sido suficiente que me enterara para que también sea mi inspiración, ¿no? Pero digo, claro. Ella era mucho más joven que yo, pero además tan tranquila. Le dijo, no, bueno, si usted no quiere que yo grabe otra cosa, no grabo nada. Yo canto eso. Después con los años alguna vez me decía, ya canté otras cosas, pero yo quería aparecer en la música cantando eso, no que me cambien y que después un día me permitan grabar la música de mi tierra. Yo quería ser cantante para cantar eso, es extraordinaria, Ramona, ¿no? Entonces, igual, sí. Igual, digamos, estaba un poco favorecida porque serían los años 50, por ahí, o principios de los 60, y estaba llegando todo lo que se conoció después como el boom del folclore, ¿no? Entonces era una época propicia para que llegaran del interior todas esas manifestaciones. Como no, quizás sí, yo he leído... Pero fíjate, voy a decirte algo que también tenés que seguramente recordar, no sé. La música del litoral fue siempre una música catalogada menor, ¿eh?
Música del litoral era como la música de la señora que trabajaba en tu casa, no era una Claro. música, era folclórica, ¿eh? Claro, claro. Eso fue un tema. Ramona es una de las primeras, Claro. y después, por supuesto, Romero Maciel y todos estos nombres que acabo de decirte, que hicieron historia, la pusieron en otro lugar, pero guarda, es Ramírez, Ariel Ramírez, bueno, el mismo Chacho Müller, bueno, pero esto pasó un tiempo, no te creas. Al principio era la música de la piecita al fondo en Buenos Aires. No era la gran música folclórica que sí habían traído los salteños, que en realidad la gente que había venido de Salta y que era la que se empezaba a conocer acá, eran de la clase media, de la sociedad completamente distinta, de la gente que cantaba y hacía música del litoral en Buenos Aires. ¿Entendés? Claro. Ahí había como esto es un tema fascinante a la hora de pensar y de analizar el folclore argentino. Es fascinante, porque ahí vos te das cuenta un montón de cosas. El origen del chamamé es en el pueblo, ¿no? Y ese origen del pueblo que se parece mucho al origen en la orilla, digamos, como el tango. Y tienen esas cosas que tuvieron que transitar un camino largo para ser tomados por otras clases sociales. Claro, yo no recuerdo cuándo habrá grabado Tránsito Cocomarola, el kilómetro 11, pero yo que mi familia es cuyana, qué sé yo, Tormo, por ejemplo, cantaba en el rancho de la Cambicha, que era quizás uno de los, si no el primero, uno de los primeros temas que se vendió mucho, ¿no? De música popular. Pero claro, lo cantaba otro. Había también ahí, había un costado, digamos, por eso digo eso para hablar mucho. Y es muy interesante, y está bueno hablarlo, pero quizás no sea hoy ese momento, pero había un costado humorístico que se tomaba medio como si fuera una impronta, que fuera lo único que identificara esa región cultural, ¿no? Claro. Aparecían ahí, inclusive había un personaje que hacía una música que a mí me pareció siempre me produjo rechazo, ¿no? Coco Díaz. No, bueno, él es posterior. Hay gente en un momento determinado que tomaba esta música con humor, como, no sé, con una... Peyorativo, sí. Con un dejo que me producía rechazo, como le producía a todo correntino, verdadero le produce rechazo. Bueno, verdadero y no verdadero, cualquier correntino, cualquier provinciano no le gusta, porque todos los provincianos tenemos un costado del humor maravilloso. Claro, y nuestro país es riquísimo en muchísimos sentidos, también en ese, los distintos humores de las distintas regiones culturales. Algunos tienen una manera más picante, otros el correntino es como, el humor correntino es muy lindo porque es un humor como de paso, ¿sí? Aparece como de costado, no sé cómo se dice, es muy, muy precioso. Como es precioso el humor cordobés, el riojano, o sea, ese costado tenemos todos y está buenísimo que esté presente en nosotros, pero de ahí a hacer un estereotipo de eso, no. Claro. ¿No? Como catalogando a todo el mundo de esa manera, y además como que es lo único que somos a la hora de pensarnos del interior, ¿me entendés? Esta cosa también existía, y eso Ramona fue una de las primeras que corrió el eje de esa cuestión. Y lo corrió en serio, se plantaba y cantaba una música bellísima, con toda una propuesta desde la palabra también, y sobre todo el trabajo extraordinario de Romero Maciel y Alberico Mancilla, que fue el letrista con el que más trabajó Romero Maciel. Era una música de lujo, ¿no? A la altura de las grandes formas musicales desarrolladas ya y creativas que habían en la Argentina. Claro. Bueno, qué sé yo, todo esto último que estamos hablando de la profundidad del mensaje, de la poesía, sí. También digamos que te leí decir como que tuviste una franja que sucedió en el momento que vino la democracia, donde había mucho por decir, mucha necesidad de salir a decir cosas, y que llegó un momento en que de golpe se cayó el muro de Berlín, de golpe acá apareció Menem, y de golpe te pareció como que era medio nefasto ponerse a cantar otras cosas, y te llamaste un poco a silencio, ¿no? En un momento dado, después de haber tenido un espacio cuando sí se pudieron cantar y aparecer un montón de propuestas con contenido social, ¿no? Sí, yo consideré que se estaba
entrando como en, en un espacio donde se apostaba mucho a lo comercial. Mira, porque también esa palabra es una palabra para hablar mucho, ¿no? La palabra comercial, porque lo bueno, lo que tiene belleza, contenido, cuidado y rigor de conocimiento, de entrega, de arte, eso también es comercial. Lo que pasa es que hay que entender en qué sentido usa la palabra comercial la industria, ¿no? Claro, claro. Porque la industria por ahí prefiere ese comercial que vende carrada hoy, ¿no? Y pronto mañana desaparece, pero y aparece otro exactamente igual, que da lo mismo que sea A que B. Que es una música que es más descartable, digamos, ¿no? Que vende millones. La música de la que nosotros estamos hablando, de estas regiones nuestras, con toda esa riqueza y toda esa búsqueda, no vende millones en un ratito, vende toda la vida. En cambio, lo otro ven por momentos que hay olas, digamos, como de este es el tipo de música que gusta, aquello, no sé qué, esto, lo comercial, entonces se maneja con unas reglas que no son precisamente, que son como únicas, como si se consideraran únicas. Yo siempre le decía, y esto te cuento esto porque yo me sentaba con Paul Irán y después con los Sonic, en donde seguí yo de Paul Irán, terminé fusionándose las compañías, terminé en Sony, donde estoy ahora, y siempre le digo, poneme de director artístico y yo te voy a demostrar cómo esta música, poneme y te voy a dar vuelta a la cabeza, vas a ver cómo esta música vende y te vas a morir porque se matan de risa, por supuesto que yo no voy a hacer eso, pero digo, yo creo que es así, estoy convencida y creo que hay grandes exponentes de la música profunda de la Argentina, bellísima, de todas las regiones, de las nuevas generaciones, pero no sabés la creatividad, el talento, el conocimiento, la búsqueda, el respeto de las nuevas generaciones. Entonces, tenemos una riqueza que por suerte es inagotable, pero mientras tanto sigue el mercado manejando por sí mismo lo que considera que es lo único supuestamente que vende. Yo disiento de eso. Creo que lo bueno siempre es comercial, si se puede vender muy bien, y se vende y hace bien, además, porque no solo eso, sino que nivela para arriba, digamos, enriquece todo, enriquece no solamente, digamos, al que escucha, sino también a las nuevas generaciones que vienen, pues ya toman la posta de muy alto, tienen que prepararse mucho, y de la posta alta a seguir, ¿no? Es decir, bueno, como fueron las grandes generaciones de los grandes compositores argentinos, fíjate la década del 40 en el tango, y es una cosa de loco, todavía no sé si vamos a poder superar eso, ¿entendés? Dejaron la posta acá arriba, que ¿de dónde te agarrás ahí? Claro, claro. Pero digo, bueno, eso, y es tremendamente popular, y no hay un argentino que no conozca esos tangos. Entonces, claro, digamos, es un tema muy apasionante, que a mí me apasiona mucho, pero que bueno, necesitaría conversar un rato largo, ¿no? Hay un disco que se llama Corazón de Pájaro, ahí hay, no sé, ahí está la oración al remanso, ahí me encantó esto, tú que puedes, vuélvete, y Barco Quieto, ¿no? Bueno, ahí también está la tonada de la que yo te hablaba, de Tejada Gómez, que dice, que se llama Primera Soledad. Escuchala, después ahora no importa, pero sí. Escuchala, que dice, escribe Tejada cuando él de niño sintió por primera vez lo que era la soledad, ¿no? Entonces la primera estrofa dice, hoy mi madre no me quiso, la he rondado horas enteras, pero nada, no me quiso, ¿no? Ni, ¿cómo dice? Pero nada, no me quiso. No, como si ni aprenderlo ni enojarse con él. No me acuerdo ahora cómo termina la maravillosa. Ahora sí me acuerdo, lo voy a decir toda porque la verdad que vale la pena. Ni me ha pegado siquiera. Así. Hoy mi madre no me quiso. La he rondado horas enteras, pero nada, no me quiso. Ni me ha pegado siquiera. Dice, no, salgo a morir al baldío, golpeando, tirando, pateando todas las puertas, pero de golpe se da cuenta, ¿no? Cuando está afuera y dice, ¿cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Eso es algo, es la profundidad de Tejada, la emoción que todos recordamos ese primer día, nuestra primera soledad, ¿no?
del día que, Exacto. wow, y ahora sin mamá, sin papá, sin la abuela mirándote, sin el amor, digamos, el amor que cuida, el amor del que sea, que cumpla con ese rol, ¿no?, que tengas en tu vida. Entonces digo, esas reflexiones a las que te llevan los grandes escritores de la música, en nuestra música, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en nuestra patria, eso enriquece el corazón, el pensamiento, el lenguaje, ¿no? Bueno, y ahí voy cayendo ya en algunos temas así sueltos que te digo, por ejemplo, uno que me parece que es muy importante, que es El otro país, esa musiquita, Aún caminan conmigo, Tarumba, La negra eulogia y Bajo el cielo de Mantilla, ¿no? Pero también te quiero hablar de la anécdota de la foto de tu abuela, este, del 55 y de la grieta. ¿Qué se te ocurre de todo eso, no? Claro, y bueno, mi abuela, en mi casa no eran peronistas, mi madre era conservadora y mi padre era radical, fronticista. Pero mi abuela Emilia, la mamá de mi mamá, la que me regaló mi guitarra, a la que le escribí la canción, era peronista. Entonces ella amaba a Evita, entonces ella tenía un ropero grande, como habían en las casas antes, en su puerta, así abrías la puerta y tenía colgados, digamos, sus folares, sus pañuelos con los que ella... Y vos era una maraña de pañuelos, ¿no? Y un día ella me enseñó, me dijo, vení, mira. Entonces abrió, y había una foto de Evita. Y yo la miré y le dije, qué linda. Y yo era chica, pero me acuerdo como si fuera, qué linda, ¿quién es, abuela? Entonces ella me empezó a hablar de Evita, ¿no? Que era prohibida, y mucho más en mi casa me decía, pero era un secreto entre vos y yo, no hable de eso con nadie, entonces, no cuentes a nadie. Y se ve que ella me lo quiso mostrar, pero de algún modo yo sentí que ella fue como una llave maravillosa, que me hizo querer a Eva antes de que comprendiera Claro. quién era. Y que fue la llave que me permitió después entrar muy rápidamente a abrazar esas ideas peronistas, ¿no? Claro. Y bueno, y entonces, un poco ya con todo lo que has dicho, un poco encontrás las palabras para esta bellísima canción que es El otro país, ¿no? Claro, en realidad el otro país empieza a surgir en mi cabeza, empieza a planteárseme esos dos países, que no es necesariamente que vos hayas nacido en el interior, vos pudiste haber nacido acá y ser del otro país, porque hay dos formas de pensar el país, una con todos adentro, todos adentro, y otra mirando siempre para afuera y con un estado, con otra tarea, de un estado casi oficina, ¿no? En cambio, en este otro país del que yo te hablo, justamente hay un estado que piensa en todos y que defiende los derechos y los intereses de las mayorías, ¿no? Entonces, es esa mirada de ese otro país, ese pensamiento de ese otro país, empieza a perfilarse ya esa canción en mí cuando soy maestra en misiones. A partir de ahí empiezo a hablar yo ya del otro país, sin llegar a la canción todavía, pero ya yo, todas mis canciones, todo lo que yo voy contando y viendo es de ese país, no del que solo mira y tiene espejos en otra parte, ¿no? Entonces, fíjate que en un momento grabo un disco que se llama El otro país, con toda esta idea ya de las canciones que integraban esa mirada. Y resulta que entonces todos me preguntaban por qué yo había puesto ese nombre, ¿cómo el otro país? ¿Qué otro país? Bueno, entonces en el afán por explicar eso, escribí la canción. Pero o sea que esa canción no está en el disco Los País, sino está en el otro disco, porque esa canción llegó después del disco, llegó un poco a propósito de las reflexiones que me llevaban a mí a hablar de esos dos países, ¿no? Desde mi trabajo de letrista y de autora y compositora del raíz popular. Bueno, yo todavía no lo asumí el lenguaje inclusivo, pero lo voy a tener que asumir para poder cantar cuando hablas de la maestra que fui, ¿no? No te... Así que... A mí me parece que el lenguaje inclusivo a la larga uno lo hace por respeto, ¿no? Por respeto a esa diversidad y por respeto a esa necesidad que sienten esos sectores de la diversidad
que necesitan sentirse convocados a la hora de hablar. Yo creo que nuestra lengua es riquísima y que quizás no sería tan necesario, pero como ellos, todo ese sector siente que sí, y que si no lo haces, los dejas afuera, es que he aceptado usar el lenguaje inclusivo, inclusive no ya en las canciones que fueron escritas antes, creo que las leyes no van para atrás, sino para adelante, pero sí comprendo profundamente que hay sectores que sienten que fueron siempre discriminados, que fueron siempre ignorados, que fueron inclusive maltratados, ¿cómo se llama? Más allá de inclusive de haberlos ignorado, maltratarlos, digamos, esos sectores necesitan sentirse hoy reconocidos, ya que se abrieron muchas compuertas y podemos estar discutiendo y pensando derechos que eran impensables en otro momento, ¿no? Ni discutibles ni cerca, ¿no? Entonces me parece que por eso es que yo tomo ese lenguaje inclusivo y lo incorporo, porque me doy cuenta, porque quiero que sepan que yo no quiero discriminar a nadie, al contrario, que tengo un gran respeto por la diversidad. Bueno, Teresa, yo he tenido el gran privilegio de poder charlar estos minutos contigo. Voy a pedirle a Marito y a Juan que también participen. Yo he tenido también la suerte de participar hace muchos años con vos en el lugar que se llamaba Cemento. Ahí había una lucha de los telefónicos y yo fui a cantar y yo te presté la guitarra porque vos fuiste ahí sin guitarra. Mira vos, mira, qué lindo. Así que bueno, Mario Wittis es como yo te decía antes, un reconocidísimo arreglador en el ambiente coral, y a su vez, lamentablemente, hace unos años hemos perdido a su sobrino por una cuestión de gatillo fácil, y él te quería contar algo al respecto de eso. Mario. No, simplemente quería recordarles para reafirmar todo lo que en realidad, Teresa, estuviste diciendo, que tiene una coherencia impresionante, recordar ese episodio porque con el tema de Mariano, mi sobrino, Mariano Wittis, que fue víctima de gatillo fácil en el año 2000, mi familia decidimos acompañar el proceso legal para hacer justicia, haciendo unos encuentros musicales a los que llamamos Música por Justicia. Y por supuesto, como pasa siempre en estos casos, hubo muchos músicos solidarios que se acercaron y que nos ayudaron participando. Y entre esos músicos, de los primeros que participaron, estuvo Teresa, que vino al auditorio de Munro, creo que fue, y fue la protagonista creo que junto con Copani estuvieron en el auditorio de Munro, participando de uno de estos encuentros, y ahí nos conocimos personalmente, muy, muy momentáneamente, por supuesto, pero realmente para nosotros fue una cosa muy, muy importante, y además que lo quería comentar para agradecerte, por un lado, Teresa, porque gracias a esos encuentros tuvimos bastante de la justicia que se puede esperar muchas veces en este país. Conseguimos bastante, pero además el reconocimiento a artistas como vos, que son coherentes entre lo que cantan, lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Así que lo quería señalar nada más y agradecértelo. No, pero muchas gracias. Al contrario, a mí me parece que justamente tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Pararse en un lado de la vida, ¿no? Entonces, eso siempre que he podido, siempre que estuve, siempre que
yo necesito también estar en esas tribunas. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde el pueblo lleva adelante sus batallas, ¿no? Ujú. Las batallas que son las más duras, ¿verdad? Esas son las tribunas, ¿no? Entonces, que me den también a mí la oportunidad de poder decir esto también pienso yo, esto también quiero, yo quiero ser parte de este pueblo que está diciendo esto, ¿no? No, es recíproco en todo caso. En todo caso es recíproco. Ustedes llaman a esos artistas, en este caso a mí, y yo agradezco que me hayan llamado para tener la oportunidad de manifestarme con ustedes frente a un reclamo justo, ¿no? Y frente a un derecho que tenemos todos de decir, digamos, lo que nos pasa y de exigir que haya un Estado que nos mire, un gobierno que nos mire, que nos dé respuesta, una justicia que nos mire, que comprenda, ¿verdad? Si no, es como, no sé, ¿no? Tenés que sentirte como sapo de otro pozo, ¿viste? Claro. Y la verdad es que yo nunca me sentí sapo de otro pozo, al contrario. No, claro. Te agradezco y te pido que agradezcas entonces a aquellos que organizaron eso, a través tuyo, de haber compartido esa lucha. Esas son luchas memorables, querido, que quedan en la historia y que se consiguen lo que se consiga, pero lo importante es haber luchado. Después, y esas son luchas que no terminan, siempre se van transformando esas luchas por el respeto y por los derechos, por la vida humana, ¿no? Se van transformando con otras connotaciones, pero sigue siendo la misma lucha. Y además tiene la connotación de que, bueno, elegimos, como Mariano era músico, elegimos esa forma de lucha y que tiene mucho que ver con tus canciones y con todo el hecho de hacerlo con la música, que fue algo para nosotros muy sanador. Sí. Como familia, realmente el compartir eso con la gente y tener la posibilidad de tener artistas como vos, como León, que vino, fue el primero que se ofreció, y bueno, Ignacio Copani y otros tantos que tendría para nombrar porque realmente fueron muchísimos. Así que bueno. Gracias. Y que tiene que ver también un poco, me parece, con lo que Juan un poco quería charlar un poco con vos, que tiene que ver con la gestión que tuviste en cultura, que es una cuestión que a nosotros particularmente nos interesa mucho. Así que le voy a pasar la posta a Juancito para que un poco comente eso. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta notaza que nos has brindado, Teresa. Es un gusto, una emoción también ver tanta pasión. Yo lo que quiero conversar es, digamos, voy a tratar de ser lo más sintético posible, es, digamos, sobre una palabra o o si se quiere una definición, pero ya conversando desde vos, desde tu lugar de funcionaria en el área de cultura de la nación, que tiene que ver con este término acuñado que utilizamos algunos en algunas regiones de nuestra América, más utilizada que en otros, que es el tema de lo que llamamos batalla cultural. Lo que quiero ver más allá de las definiciones y cómo siente cada uno, cómo define cada uno este aspecto, bueno, si crees que la hay, si es que la hubiere, en qué lugares se pelea, desde qué instituciones se la convoca, qué hay que fortalecer para que y qué objeto tiene, digamos, si digamos lo que son los bienes culturales de un pueblo sufren amenaza o sufren menoscabo en algunos puntos, en algunos casos, y por qué lo sufren. Y bueno, si esta batalla está en actualidad, digamos. Esa sería mi pregunta. La verdad que este ítem también es un ítem poderoso, ¿no? Fueron ítems muy poderosos lo que ustedes me plantearon como para redondear los pueblos nadan permanentemente en todos los países del mundo. Y está directamente ligada con el proyecto político que gobierne cada país, pero al margen de eso, aunque cada proyecto político tiene una mirada cultural, así lo niegue,
Eh, el pueblo mismo va llevando adelante su propia batalla cultural. No tiene tanta conciencia, ¿no? Hay sectores que no tienen tanta conciencia de esto y el mercado hace lo suyo y la penetración cultural es abrumadora. Entonces, la pelea hay que darla en muchos planos, pero hay que darlo más en el plano bueno, cuando uno toma conciencia de esta realidad y puede seguir planteándose esa batalla en todos los órdenes de la vida, ¿no? En todos. Y que es una batalla inagotable, porque digamos, también la penetración cultural es inagotable. El dominio de los pueblos es finalmente cultural, ¿no? Mientras no logren ese dominio cultural, es que todavía podemos, digamos, discutir, pelear y tener algunos logros que son características de las distintas regiones que habitan el planeta, ¿no? En América Latina, por ejemplo, ahora yo siento que hay una cierta... los pueblos están desde distintos lugares, en distintos países, reaccionando claramente contra un modelo que los expulsa, que no los deja ser ellos mismos, y están librando una batalla cultural. Están librando detrás de una memoria de lucha, de una memoria de país, de una memoria. Están empezando a decir, no, basta, el neoliberalismo ha venido a homogeneizar todo, a quitarnos toda nuestra memoria, toda nuestra historia, toda nuestra vida, todo nuestro pasado, digamos, y es como si empezara el mundo cuando empieza el neoliberalismo en cada país, y hay una sola salida y un solo camino, digamos. No se puede separar esto. Por eso la pelea es cuerpo a cuerpo. No se puede separar, digamos, el proyecto político que gobierna un país con lo ideológico que tiene raíz profunda en lo cultural. ¿Quiénes somos? La gran pregunta, ¿quiénes somos? Y de ahí vamos a saber quiénes queremos ser y quiénes queremos seguir siendo. Mira, le voy a contar una anécdota muy hermosa que me permito contarle, porque fue para mí enriquecedora, ¿no? Con esto de que quiero decirles que siempre estoy buscando aprender, ¿no? Cuando trabajé en el ministerio, cuando estuve al frente de esa cartera, que además fue un honor para mí armar esa primera escritura pensada solamente para la cultura, que antes no había existido en Argentina, pues se había compartido con educación, con turismo y deporte en distintos momentos, y después ya era secretaría. Pero bueno, después la decisión de Cristina Kirchner de crear el ministerio, y me llamó me dijo, tenés 1 año y 8 meses, ¿te animás a armar esa estructura? Yo creo que este gobierno tiene que coronar todo lo que pensó sobre la cultura y todas las políticas culturales que hizo desde el minuto cero, ya con Néstor, tienen que coronar esto con la creación del ministerio, que todo el sector esperaba y que también creo que el pueblo esperaba en eso. Entonces, cuando hice esa tarea, entre las miles de cosas riquísimas que tuve oportunidad de vivir y de experimentar y que fueron muy ricas en todos los sentidos, fui a un encuentro de ministros de cultura de todo el continente, es decir, de la CELAC, en La Habana, Cuba. Estuvimos todos los ministros de cultura de toda la América Latina y el Caribe. Y fue increíble lo que pasó ahí. Veníamos dando las charlas normales con todos, cada uno desde las funciones, ¿viste? Ahora vamos de que llevamos adelante tales cosas, que lo que era patrimonio cultural, que las luchas para visibilizar los circuitos que el pueblo crea por sí mismo. Cada uno con su visión de su propio estado. Y había, de una de las pequeñas islas del Caribe, un ministro de raza negra que hablaba inglés. Entonces le toca hablar a él, sobre el final ya. Entonces él se para, todos escuchábamos, por supuesto, como ustedes saben, en esos encuentros que hay una enorme cantidad de diversidad de lenguas, escuchábamos con auriculares la traducción. Y él se para delante de todos nosotros, que era un salón impresionante, fue muy hermoso. Y nos mira acá así como, y nos pregunta, ¿quiénes somos? ¿No? Se hizo como... Y dice, yo vengo a hacerle esta pregunta, porque yo soy de esa isla pequeña, en donde viven mis bisabuelos, africanos,
llegaron cuando casi era desértica. Fueron de los primeros pobladores en esas regiones. Ese abuelo africano nunca dejó de decirnos de dónde vino, nunca dejó de decirnos cuál era la raíz de su pueblo. Y nos pasó a todos nosotros, a todos, y ese pequeño lugar, ese pequeño poblado estaba habitado en su gran mayoría por esos africanos, de ese sector, digamos, del África, de esa región del África. Y dice que entonces, bueno, él estudió, tuvo la posibilidad de su padre, bueno, trabajaron, entonces él pudo estudiar, se recibió y un día fue coronado con el título de ministro de Cultura de esa pequeña isla del Caribe. Entonces, cuando le dan ese título, él vuelve a su pueblo para saludar a los suyos, porque le organizaron todo un homenaje, y cuando llegó, estaban todos sus paisanos, todos sus padres, sus amigos, sus primos, todos, con trajes tribales. Y entonces su padre avanzó con un traje y se lo pasó. Dice que él tomó el traje y cuando se empezó a poner el traje por encima, que era como una gran túnica, sintió como que lo heredado, el legado, bajaba por su cuerpo. Y sintió que lo estaban poniendo ante la pregunta más importante que tenía que hacerse como ministro. ¿Quiénes somos? Bueno, fue un momento, se hizo un silencio, y él nos empezó a hablar de ese pueblito, con esa manera de sentir la cultura, la raíz que transportaron a ese lugar, se identificaron con ese lugar por el clima, se sintieron parte de ese lugar, pero no querían olvidarse de dónde era. Yo me acuerdo que a mí se surgió, no pude, y empecé a escribir una cosa. Y entonces levanté la mano y fui y le dije en castellano, no somos los que caminan memoriosos desde el fondo profundo de la América, bajando por sus ríos ancestrales, cruzando sus altivas cordilleras, para que nadie olvide nuestros nombres, para que nadie tape nuestra huella, qué sé yo. Y entonces se hizo una cuestión, fue un momento tremendo, y cuando yo me bajé, él, que ya había entendido, se levantó y vino a mí y me abrazó. Y en ese momento todos los ministros aplaudiendo, fue una cosa. Éramos como las dos razas, o dos de las razas múltiples que habitan en el continente, que se abrazaban y se unían en una emoción pura de sentirse parte de una memoria, con pueblos con historia, pueblos con memoria. Bueno, esos son los pueblos que dan la batalla cultural. Los otros no la dan. Los pueblos con memoria. Nosotros tenemos un pueblo con memoria. Y esta batalla que estamos librando ahora, aunque vayamos un rato para acá y otro rato para allá, la seguimos dando en el tiempo. Y la tenemos que seguir dando con responsabilidad. Y nosotros tenemos, desde el lugar que nos toque, a ver, por ejemplo, yo me subo al escenario y canto en un momento mis canciones. En un momento le digo a la gente, vamos a cantar lo que nos enseñó Mercedes. Porque Mercedes nos enseñó el mejor repertorio de la música argentina. Cantemos las canciones que ella nos enseñaba, cantemos todas esas canciones, que son de todos, y todos nos reconocemos en ellas, cantemos ya. Entonces empezó a cantar, no sé, las canciones que cantaba Mercedes, en las que todos nos sentimos argentinos, latinoamericanos, y viene ese gran abrazo musical que nos identifica con todo el continente. Entonces, yo me tomo esa tarea, no sé. En mi casa, mis nietos y mis hijos escuchan toda la música que quieren, pero también escuchan la música que yo quiero que escuchen, que yo quiero compartir con ellos, para que no se olviden, para que la tengan en cuenta, para que se sientan parte de ella, porque sé que lo que se siembra ahí no se olvida. Para hablarte solo de la música, pero el plano de la batalla cultural es el todo, donde te moves en la vida, porque la cultura es todo. Y no hay proyecto político sin proyecto cultural. Entonces la batalla la damos todos los días. A veces perdemos, a veces ganamos, a veces empatamos, pero hay que estar dispuestos a darla y hay que ser conscientes de que siempre hay que darla. Está silenciado, Tata. Ah, sí, perdón.
Perdón, Teresa, bueno, estamos llegando como al final y esto ha sido realmente hermoso para compartirlo a partir de ahora con nuestra comunidad. Como yo te decía, nosotros somos integrantes del conjunto vocal de cámara de la Municipalidad de Quilmes, un organismo que está cumpliendo 50 años. En todo esta trayectoria, el conjunto vocal hace repertorio académico, del repertorio universal de la música de cámara, lleva la música también a los confines del partido de Quilmes, llevando la música popular a todos los lugares, a los centros culturales, instituciones, y tenemos también un desarrollo de música para los chicos, hacemos conciertos didácticos en las escuelas, en muchos lugares de la periferia de Quilmes cuando llegamos, es como si llegaran los Reyes Magos, ¿no? Eh, eh, Porque para esos chicos a veces llegar a Quilmes es como llegar a Nueva York. Tenemos un espectáculo con un artista de La Plata, que es Hugo Figueras, con composiciones de él, con actuaciones de algunos de nosotros. Yo te decía que Juan es director de actores y hay otros chicos, otros compañeros que tienen capacidades histriónicas y entonces hacemos la obra de este autor y compositor de música para niños que es Hugo Figueras y con arreglos corales también. Entonces, bueno, en ese marco, como somos una comunidad de coro actual, ex integrantes, hay un coro fundador que se fundó allá por los años 50, que después dio paso a este coro actual que se fundó en el 70 y que lo fundó un director que venía del sur, de Madrid, que era el maestro Cleveland Aaron Jones. Y bueno, para todos ellos queremos tener el gusto de decirte gracias por esta entrevista y de pedirte un saludo para nuestra comunidad en sus 50 Primero años. te quiero decir algo que me parece que es muy importante. Yo creo que la música debería ser en nuestro país, ojalá que alguna vez lo sea, un lenguaje que se enseña desde el primer momento en la escuela. Yo creo que todos los niños deberían hablar castellano y aprender música. La música debería estar, porque además es científicamente extraordinaria, todo lo que puede producir en la mente humana, ¿no? Entonces creo que ojalá que alguna vez podamos tener eso, ¿no? Quiero decirles además que la música llamada clásica, académica, es importantísimo que llegue al pueblo. ¿Vos sabías que Perón en 1949 creó la Orquesta Sinfónica Nacional? ¿Y sabías que había un programa que Perón hacía que se llamaba, le pidió al ministro de Cultura que lo haga en ese momento, se llamaba Música para el Pueblo? Y la Orquesta Sinfónica tocaba por el pueblo Bach, Beethoven, Mozart, eh, la música del mundo, la hermosa música del mundo que muchísimas de las veces, la mayoría de las veces había nacido en los pueblos del mundo, que después desarrollan a través del conocimiento esas raíces de la música y terminan haciendo estas obras que son eternas, que se llaman clásicas precisamente porque atraviesan las épocas y hablan de la humanidad y del desarrollo del conocimiento del hombre manejando su lenguaje, ¿no? Que me parece absolutamente esencial, ¿no? Nosotros con mi hermana teníamos, mi padre los fines de semana nos hacía escuchar la música que entonces se decía música clásica, la música de todos los tiempos, la música de los grandes autores. Y el papá nos decía, tenés que sentaditas, somos tres nosotros, cierren los ojos y dejen que la música hable con ustedes. Amábamos esa música, amo esa música, está en mi vida, yo la necesito. Yo cuando viajo voy escuchando, por ejemplo, de Swan, del Camille Saint-Saëns, del Carnaval de los Animales, es una música que yo quisiera que me acompañe también a morir, no sé cómo decirte. O sea, lo que estoy queriendo decir con esto es que
no entendamos cuando yo digo lo que digo y todo lo que estamos hablando, como que solo tenemos que escuchar la música popular, la música folclórica. No, no, toda la música enriquece, toda la música hecha con seriedad, con compromiso, con historia, con memoria, con legado. Enriquece y dialoga y forma parte de tu propio enriquecimiento para después hacer la música que vos elegís hacer, que tiene también la raíz de tu lugar. O sea, son temas apasionantes y son temas muy necesarios, pero quiero decirles a todos que les agradezco esta invitación, que fui muy feliz de charlar con ustedes, que siento que tenemos mucho camino por recorrer, rico camino por recorrer. Cuando yo digo la palabra rico, hablo en el sentido digamos, le doy un valor como de riqueza del alma, del espíritu, ¿no? De eso estoy hablando todo el tiempo cuando digo que nuestra cultura es riquísima, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que les agradezco que me hayan invitado a charlar con ustedes, a pensar juntos. Tenemos muchas discusiones que tendríamos que llevar adelante, tenemos mucho por hacer todavía y todos tenemos algo, a todos nos toca una parte. A mí inclusive todavía me tocan partes, aunque tenga 72. Hasta el último día me va a tocar una parte. Y esa parte yo quiero hacerla desde este convencimiento. Entonces me parece que son muy buenas estas charlas y me parece que es muy bueno que hayamos podido compartir estas conversaciones, que después también tienen que ser grandes debates, no hay que olvidarse. Ahora la pandemia nos ha llevado mucho a este tipo de conversatorios y nos ha abierto una posibilidad que antes por ahí no la usábamos y que ahora no debería perderse. Cuando nos vacunemos y podamos volver a lo presencial, también deberíamos seguir haciendo estas cosas para estar unidos y seguir, ya que entendimos estos puentes, no dejar de transitarlos, porque que yo pueda hablar con ustedes ahora, que están en otro lado, a lo mejor no hubiera sido posible según mi agenda, hay mil cosas. Sin embargo, como estoy en mi casa y me pude armar un horario, puedo hablar con ustedes de esto. Pensemos que esto va a pasar siempre, ¿no? Que ojalá no perdamos estos vínculos que también hemos incorporado ahora. Y les deseo lo mejor. Y vuelvo a decir que fui muy, muy honrada por esta invitación y que charlemos todas las veces que sean necesarias. Les mando un abrazo enorme. Gracias. Lo mismo a vos y muchas gracias. Gracias, Teresa.